Hermanos, Dios les bendiga. Esta enseñanza se llama cabeza de chorlito. Primero, investigué qué quiere decir o por qué cabeza de chorlito. ¿Sí? En la tierra tenemos muchas veces a alguien o escuchamos que se lo dicen a alguien, pero no sabemos el significado y a veces repetimos, pero no sabemos exactamente qué es. Chorlito es un ave con cabeza muy pequeña, con un cuerpo grande, un cuello alto y patas muy largas. Se caracteriza por no ser muy inteligente. ¿Sí? Entonces me di cuenta que cuando alguien no hace las cosas bien, aunque las sepa, pero es testarudo y es insensato, terrenalmente le podríamos decir que tiene una cabeza de chorlito. ¿Por qué? También podríamos decir que tiene una memoria de teflón, porque se le resbala todo y se le olvida todo. Y por desgracia, en la palabra de Dios también nos lo dice. Pero recuerden que mi enseñanza que siempre comparto con ustedes es con ejemplos, porque con ejemplos lo van a aprender más rápido, lo van a entender más rápido. Entonces, por eso es que lleva por ese título. Pero para que entremos de lleno a la enseñanza, nos vamos a Deuteronomio 8, del 1 al 3. El título de este capítulo dice: la buena tierra que han de poseer. Amén. La buena tierra que han de poseer. Amén. Pero dice aquí: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseéis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Amén. Amén. En esta enseñanza nos dice exactamente que tenemos que practicar, declarar o hablar palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué un chorlito? Porque me encantó cuando leí que un chorlito, ¿saben dónde hace su nido? En el suelo. Su nido lo hace en el suelo. Cualquiera lo destruye, cualquiera. Y cuando van volando en una manada, si alguien le dispara y alguien cae, ¿qué creen? Se bajan todos. ¿Sí? No es inteligente para razonar, para hacer las cosas bien. Yo diría es un pájaro, pero los humanos haciendo eso, los humanos teniendo sabiduría y palabra de Dios, haciendo lo contrario a lo que se les ha enseñado, entonces ¿dónde dice que somos los más inteligentes? Si hacemos las cosas más absurdas. ¿Dónde está la inteligencia y la sabiduría que se les ha dado? ¿Dónde la han guardado? Ya sáquenla, porque si no la sacan, no van a ver la fidelidad de la palabra de Dios. Y aquí lo dice correctamente. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy. Dice que tengamos cuidado de poner por obra los mandamientos y la palabra de Dios. Dice, cuidaréis. Es una responsabilidad de nosotros que lo que hemos aprendido lo tenemos que poner en práctica. No es para guardarlo, es para que todos los días
pongamos por obra lo que el Señor nos enseña, que es su sabiduría. Esa sabiduría que nos hará obtener toda bendición de Dios. ¿Por qué actuamos como ese animalito y hacemos lo contrario? Entonces, ¿dónde está lo que han aprendido? ¿Por qué se les olvida? Si constantemente la palabra de Dios nos dice, tienes que poner por obra todo lo que se te ha enseñado. Entonces, ¿venimos a calentar el asiento? ¿O estamos aquí y nuestro pensamiento está en otro lado? ¿Por qué cuando tienen una prueba, por qué la reprueban? Se les ha enseñado, tienen el conocimiento, tienen la sabiduría, tienen el Espíritu Santo y no lo ocupan. Ocupan su razonamiento humano, terrenal, animal o diabólico. ¿Por qué escogen esos y no escogen la sabiduría de Dios? Porque a veces nos jactamos en decir, conozco la palabra de Dios, hago su obra, pero cuando te toca a ti personalmente, anulas la palabra de Dios. Lo que se te ha enseñado, se te ha olvidado. Aquí dice la palabra de Dios, tienes que cuidar la sabiduría que te he dado. Y no es para guardarla, es para que día a día la pongas en práctica en tu vida. Porque en un pequeño y simple problema, porque haces una tormenta. Se te ha enseñado la palabra, se te ha dicho cómo salir de las pruebas, se te ha dicho en cada momento y en cada circunstancia qué hacer, porque tienes la sabiduría y el Espíritu que está en ti te lo dice, pero tu humanidad te gana. Y toda la sabiduría que tiene Dios que te ha dado, la tiras al suelo. Entonces, hijos, cuando se les pone el examen lo reprueban. Entonces, tienen que poner y tener cuidado de todo lo que se enseña para ponerlo en práctica, no para que lo guardes. Si lo estás guardando, muy atesorando, no va a funcionar en tu vida diaria. Dice, para que viváis y seas multiplicado. Si quieres vivir en esta tierra bendecido, tiene que estar la palabra de Dios de día y de noche en tu boca. Y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Dios ya prometió tus bendiciones. Dios ya te prometió todo lo que tú anhelas y deseas. Pero esta cabeza de chorrito se le olvida todo. Todo. ¿Pueden comprender hasta qué magnitud hacemos? Se te ha dado un tesoro y lo estás desperdiciando. Se te ha dado la máxima sabiduría que otros no tienen y no la pones por práctica. Se te olvida, tu humanidad te gana, el enojo te gana, la ira te gana. Entonces, ¿cómo puedes decir que tienes sabiduría de Dios si no aplicas nada de ello? Y lo peor, empiezas a juzgar y empiezas a decirle a Dios, y dice Dios, tienes la sabiduría, ¿por qué no la ocupas? Porque si te he enseñado cómo se pasan las pruebas, las tormentas, los desiertos, ¿por qué repruebas? ¿Por qué no has aplicado todo lo que te he enseñado? Dice, y te acordarás de todo el camino por donde te he traído, Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto, para afligirte. ¿Para qué son las pruebas? Para afligirnos, para probarte. Ahí es donde quiero llegar. Dios tiene que probarnos si su palabra ya está en nuestro corazón, si le creemos a Dios. Dios tiene que probar si lo que has aprendido ya lo puedes llevar por obra. Cuando surge una dificultad, tú tienes la sabiduría de cómo pasarlo, qué hacer. Dios confía que ya lo sabes hacer y por eso pone la prueba. Y llega la prueba y la reprueba. Dice Dios, entonces, todo lo que me decías, ¿me mientes? Y no que tienes mucha ya sabiduría, te puse la prueba y la reprobaste. ¿Cómo es posible
que te he dicho que en cada circunstancia te he puesto ejemplos y vuelves a lo terrenal. Se te olvidó Dios que está contigo. Se te olvidó la palabra de Dios. Todo lo que aprendiste, en un momento lo dejaste, lo tiraste. ¿Saben qué pasó? Prefirieron darle el valor a lo terrenal que a lo espiritual. Vean hasta qué grado estamos cometiendo ese error. ¿Sí? Que prefieres tu mentalidad, tus pensamientos terrenales a lo que tu Padre Dios te ha dado. ¿Ya no te acuerdas? En un instante, la sabiduría de 2, 3, 4 años no funcionó para ti. Salió tu humanidad. Tu humanidad es mejor. Tu sabiduría es mejor que la de Dios. Por eso sucede lo que sucede. Y después, ¿qué es? Echarle la culpa al otro. ¿O no? El esposo le echa la culpa a la esposa. La esposa le echa la culpa al esposo. El papá le echa la culpa a la esposa. La mamá le echa la culpa a la esposa. La hermana le echa la culpa a la esposa. No, perdón. Entonces, ¿quién tiene la culpa? Porque para los problemas somos bien fácil juzgar. Pero poner por obra lo que se te ha enseñado, ¿dónde está? ¿Dónde está el amor a los demás? ¿Dónde está que con una palabra puedes corregir? ¿Dónde está cuando demuestras el amor a los demás? Cuando está en una preocupación, en un problema, ¿dónde está el amor que debes dar a tu prójimo? ¿Dónde? ¿Es más fácil hablar? ¿Es más fácil decir? Ay, mira lo que hizo. Ay, pues si debiera de hacer esto. Ay, debiera hacer lo otro. Tiene sabiduría de Dios y actúa como un hijo de Dios. No empieza a darle favor a nadie que está haciendo lo incorrecto. Haz lo correcto y lo que se te ha enseñado. Si tu hijo está haciendo lo incorrecto, tiene sabiduría, corrígelo. Si tienes una hija que está actuando mal, corrígela. ¿Sí? Y no me digan que ahora ustedes somos tan santos que podemos juzgar a los demás. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué actuó así? Aquí todos nos debemos de ayudar. Y no de crucificar si no saben. Tiene la sabiduría de Dios. ¿Sí? Tanto madre, padre, hermanos, esposos, nos debemos ayudar. No del palo caído que hacer leña. Porque entonces, ¿dónde está la sabiduría que se les ha dado? En los peores momentos, en las peores circunstancias, ¿se les olvida que son hijos de Dios? ¿Es más fácil criticar o hablar la palabra de Dios? Y así nos llamamos hermanos, y así nos llamamos hijos. Actuando como humanos. Ay, le voy a dejar de hablar. Ay, voy a probar lo que está haciendo esta persona. Ay, sí, porque la otra está actuando mal. ¿Dónde está el amor de Cristo? ¿Dónde está la sabiduría de Dios? ¿Dónde está que somos hermanos? ¿Dónde está que eres padre y debes de corregir? No de pasar, dejar, ay, mi hijita, ay, está muy bien, ay, mi hijito pobrecito. Si Jesús mismo no lo hizo con Jesús, ¿no dejó que lo sacrificaran? Que a tus hijos, ay, si no me los toquen, ay, mi hijo adorado. No me lo toquen. Corrige. Si no quieres que actúe mal, corrige. Tienes sabiduría para hacerlo. ¿O qué es mejor? ¿Juzgar? ¿Decir? Porque creo que el troncote que tienes en el ojo no te deja ver la verdad y la realidad. ¿Sí? Entonces, si somos hijos de Dios y tenemos sabiduría, tenemos que ponerla por práctica. No nada más cuando me conviene o al que me conviene, es a todos. Y principalmente los de su casa. ¿Sí? ¿Dónde está la sabiduría que te he dado? ¿La tiraste? ¿O la cabeza tan pequeña ya no te deja pensar más? Y dice que Dios pone todo esto para probarnos. Para probar si ya tienes el carácter de Jesús,
para probarte si su sabiduría ya está en ti y para probar si realmente tienes ya un carácter como hijo de Dios o todavía te mueven las cosas terrenales. Si tú dejas que lo del mundo te gane, enojo, ira, celos, lo que quieras, todavía no tienes a Jesús en tu corazón. Y si todavía juzgas a los demás, estás peor. ¿Por qué? Porque entonces la sabiduría de Dios la has tirado. ¿Sí? Entonces, hijos de Dios, no quiero saber que la sabiduría que Dios les ha dado se les ha olvidado, la han tirado. Ya no se acuerdan, ya se les olvidó. Se les ha enseñado la palabra de Dios para que todos los días vivas en su sabiduría, actuando como hijo de Dios, haciendo y poniendo por obra su palabra, porque solamente así seremos bendecidos. Si actuamos todavía como el mundo, no vamos a obtener nada de Dios, nada. Y no le echemos la culpa a Dios. Nos tenemos que culpar a nosotros mismos por no poner por obra su palabra. Porque yo me creo mejor y Dios, espérate tantito porque así no funciona. Funciona como yo lo voy a hacer. ¿Y qué de ustedes? ¿Que le podemos decir a Dios que Él no funciona y su palabra no funciona? No, nosotros somos los que no hacemos lo correcto. Y aquellos que se desafanan del problema y hay que se vayan, hay que todo, lo siento decirle, que mi Padre Celestial te va a decir, te di la sabiduría, te dije lo que hacer, ¿por qué no hablaste? ¿Por qué no corregiste? ¿Por qué no ayudaste? Si sabes que tu mejor ejemplo es Jesús. ¿Amén? Entonces, hijos de Dios, toda esa sabiduría la tenemos que poner por obra. Hay muchos que se la aprenden de memoria, pero de nada sirve si no la ponen por obra. Y si la conoces y no la pones por obra, de nada te sirve la sabiduría, porque la has tirado. ¿Amén? Amén. Santiago 1:22. ¿Amén, hermanos? Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. ¿Amén? Amén. ¿Qué nos dice aquí Santiago en esta escritura? Pero sed hacedores de la palabra. Toda palabra que aprendas de la palabra de Dios, de la sabiduría, la tienes que poner por obra, la tienes que hacer, que vea Dios que estás obrando en su palabra, que vea lo que has aprendido, lo estás haciendo porque Él te lo enseñó. Pero aquí dice, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. A Dios no le gusta esos nomás que oyen y oyen y oyen, sino los que ponen por obra su palabra. ¿Y qué pasa con esto? Que la saben, pero son oidores y hasta olvidadizos, porque en la prueba y en la dificultad se les olvidó la palabra de Dios. Se les olvidó cómo se les enseñó a pasar las pruebas. Se les olvidó que Dios está con ellos. Y actúan por sus propias fuerzas, por su propia sabiduría terrenal, animal o diabólica. Está escrito, ¿no? Sí lo puedo decir porque está escrito. Entonces, cuidemos de no ocupar esas sabidurías, sino la sabiduría que se te ha regalado con amor, la sabiduría del cual Dios te escogió para que aprendieras, y no la que te lleva a la destrucción, la que te lleva a Lodebar. ¿O quieres regresar a Lodebar? No. Entonces tenemos que poner por obra todo lo que se nos ha enseñado y que no lo olvidemos, porque algunos a veces son hijos de Dios y a veces son hijos de Satanás. Se les olvidó que Dios los escogió. Se les olvidó la palabra de Dios. Se les olvidó a quién servimos.
porque se volvieron a servir a otro. Amén. Entonces, creo que no escuché ese amén. Creo que no les llegó, o sí les llegó, sí les pegó, que se quedaron mudos. Amén. ¿Sí? Entonces, tenemos, hermanos, que no olvidar jamás la palabra de Dios. Porque se los dije, cuando llega el examen final, van a tener que recordar toda palabra que salió de la boca de Dios. Y tienes que tener ese carácter que Dios quiera, que nadie te mueva, porque sabes que Dios está contigo, sabes que Dios te va a respaldar y sabes que Dios va a proveer, dar, transformar, no sé, lo que sea, porque para Él no hay nada imposible. Pero Él quiere ver esa sabiduría en tu boca. Quiere ver que lo que has aprendido se lo muestres. Que digas, Jesús nos enseñó a tener carácter. En las tentaciones mostró carácter y no habló como el mundo, habló con la palabra de Dios. Y se volvieron terrenales, totalmente terrenales. Ay, es que ya vio lo que hizo, ay, ya vio lo que dijo, ay, yo no sé por qué hizo eso, mejor lo hubiera hecho así. Caray, ¿se le olvidó lo que hiciste tú? ¿Se te olvidó de dónde saliste? ¿Se te olvidó lo que tú cometiste? ¡Qué rápido! Pero para los de enfrente y para juzgar, uy, ahora yo ya soy salva, los otros no. Yo ya llegué al conocimiento de Dios, pero ellos no. Hermanos, cuando te jactas, cuando se te olvida, Dios dice que eres un insensato. Hay varios insensatos en la Biblia. Las vírgenes insensatas pensaban que el esposo no iba a llegar, pero sí llegó. Y las que fueron insensatas se quedaron afuera. Yo no quiero que se queden afuera, sino que muestren la sabiduría y lo que Dios les ha enseñado lo pongan por obra. Por obra. Con todos. Amén. Mateo 15:17 dice: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y eso contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Y estas son las cosas que contaminan al hombre, ¿sí? Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. En esta enseñanza nos dice que nos contamina, que hace que no se nos olvide la palabra de Dios. Y se los dije, a veces la palabra de Dios la tiramos a la letrina. Comemos el pan de vida, que es la palabra de Dios, la sabiduría de Dios, y cuando no la ponemos por obra, la tiramos. ¿Y a dónde la tiran? A la trina. Dios nos dio un pan de vida y lo comemos delicioso, pero cuando no hacemos su voluntad, cuando lo que nos ha enseñado no lo ponemos por obra, lo tiramos. Y ahora saben a dónde va. ¿De qué te sirvió comer demasiado si lo tiraste? ¿De qué te sirvió tanta sabiduría que en un momento la botaste? La palabra de Dios siempre tiene que estar con nosotros y eso es lo que debemos de hablar siempre. Si queremos que Dios nos escuche, tenemos que hablar su palabra. No me canso de repetir, y ahorita porque me acordé. Los que saben de Yoshihiro, habla japonés. Cuando regresen, va a llegar hablando japonés. ¿Sí? Si me habla, no le voy a entender, porque yo no conozco el idioma japonés, no lo entiendo.
Así es Dios cuando nosotros le hablamos en lo terrenal. No te entiendo, ¿qué quieres? No te escucho, no te entiendo, porque estamos hablando palabras terrenales. Él solamente entiende la fe y su palabra. Lo demás no escucha. Si tú oras hablando en lo terrenal, si no le das lo que Dios pide en la oración, no te va a escuchar, no te va a entender. Y primero lo que va a decir, busca mi sabiduría para que yo te pueda entender. Habla mi mismo lenguaje para que yo te pueda entender. Habla mi palabra y verás que mi palabra tiene poder y te daré todo lo que pidas. Pero si hablas lo incorrecto, hablas totalmente terrenal, no te va a entender Dios y no te va a dar nada, porque está escrito que con fe solamente nos puede escuchar. ¿Amén? Amén. Entonces, ¿cómo me va a escuchar si me estoy quejando con Dios? Ay, ¿ya viste lo que pasó? Ay, y no entiendo por qué, si yo soy tan buena, si yo escucho la palabra de Dios, si yo leo la palabra de Dios, pero no llevas la palabra de Dios por obra. Entonces, ¿de qué te sirve tanta sabiduría si no la pones por obra? Si repruebas los exámenes, ¿o no? Entonces, hijos de Dios, Dios les ha enseñado cómo pasar toda prueba y toda situación. No comprendo por qué esa cabeza de chorrito, esa cabeza de teflón, se les ha olvidado que son hijos de Dios. Que Dios está con ustedes. Pongamos entonces por obra todo lo que Él nos ha dado. Y no tiremos la sabiduría que es valiosa, muy valiosa, y que Dios nos ha querido dar. Amén. Amén. Hebreos 4, 1 y 2. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros perezca no haberlo alcanzado. Porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. Pero no les aprovechó el oír la palabra por ir acompañada de la fe en los que la oyeron. Amén. Amén. El 4 es donde me voy a enfocar más, dice: temamos, pues, que no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Aquí la palabra de Dios dice que tenemos que entrar en el reposo del Señor, que Él tiene el control de todo y Él sabe por qué pasan las cosas. Pero yo le tengo que mantener en fe para que yo pueda entrar en ese reposo. ¿Qué quiere decir? Que en toda circunstancia adversa, que en todo problema, en toda situación difícil, debo de estar confiando en Dios, porque Dios tiene la salida. ¿O no lo dice la Escritura? Cuando da la prueba, Él tiene la salida. Entonces, ¿por qué me desespero en la prueba y quiero hacerlo como yo creo y no como Dios quiere? ¿Por qué? ¿Por qué si tanta enseñanza de enseñarles de la prueba que Dios quiere que formemos un carácter, que nada de este mundo te mueva, que nada de lo que oigas te haga salir de la fe? ¿Por qué te saliste de la fe? Y eso es lo que nos recuerda ahí. Dice, permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Cuando no tienes la fe y la certeza de que eres hijo de Dios y que toda promesa es para ti, no has alcanzado la madurez espiritual. Todavía eres un niño, todavía no sabes hacer las cosas que Dios te ha encomendado. Y toda prueba es para formar carácter, pero tienes que hacer como Él te lo ha enseñado. ¿O acaso un maestro de una escuela secundaria va a poner otras cosas que no te ha enseñado? No. Él va a poner lo que te ha enseñado. Y tu responsabilidad es contestar ese examen, porque Él te lo enseñó. Y es su deber pasar ese examen.
Y no contestarlo como yo creo, como yo quiero. Dicen los jóvenes de ahora, ahí le echo un chorro mareador y listo. No, con Dios hace las cosas de excelencia y le demuestras que su sabiduría está en tu boca. No la pierdas, no la pierdas, porque aquí dice correctamente, alguno de vosotros parece no haberla alcanzado. Cuando te vuelves a lo terrenal, perdón, ya no la alcanzaste. Perdón, Dios dice, todavía no tienes un carácter de hijo mío, porque todavía te mueve lo terrenal. Y en los problemas y situaciones que te pongo, no actúas como yo te he enseñado, sino empiezas a buscar tus propias justicias y no haces lo correcto. ¿Amén? Escribí esto. Cuando teniendo la sabiduría de Dios, pero la tiran a la letrina, viven estresados por el mañana. Si me muero, no voy a tener dinero, ¿qué va a pasar con mi familia? Tienes que creer en su palabra y demostrarlo en tu vida, en tu familia, en tu trabajo y en todo lugar. Nunca olvidarnos de la palabra de Dios. Él tiene que ser el primero en todo. Cuida de hacer lo que te ha enseñado. Obedecer a Dios con todas tus obras. A Dios no puedes engañar y esconder tus pecados. Cuando nos inflamos, Él viene a ponernos presión para desinflarnos. Nos quebranta y nos aflige. La Biblia te la di para que la cumplas, no para discutirla. Él te pregunta, ¿me muestras madurez espiritual o sigues siendo nada más oidor? ¿Siguen siendo oidores o hacedores de la palabra? Eso, hermanos, se los dejo a su criterio propio, porque en las pruebas y los exámenes el Señor ha visto que no han puesto por obra su palabra, que se han ido totalmente a lo terrenal y se les olvidó que son hijos de Dios. Y Dios quiere formar carácter, pero con niños creo que no se puede. Solamente aquellos que han alcanzado la madurez espiritual para poner por obra toda palabra, para hacer siempre lo correcto. Y no fijarme en los demás, sino fijarme en mí misma si estoy haciendo lo correcto. ¿Amén? Amén. El Señor les bendice. Y yo no quiero que tengamos cabeza de chorrito, sino que Dios muestre y vea a nosotros que ya tenemos esa madurez espiritual para que en toda situación, toda cosa adversa que venga a nosotros, tengamos la fe suficiente y la sabiduría para poder declararla. Amén. Sean bendecidos, hermanos, y a todo hermano que escuche este mensaje, mando bendiciones. Así que, hermanos, tenemos que tener la sabiduría de Dios para que en toda situación difícil Él pueda ayudarnos. Señor, mando bendiciones en nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén.